Las inundaciones en Bahía Blanca afectaron a muchas familias y causaron daños y pérdidas materiales enormes. Pero además, hay un impacto que no vemos, es invisible: el trauma. El trauma afecta a todas las personas, especialmente a las infancias, y sobre todo a las infancias sordas. En una situación de emergencia, la información es clave. Permite la anticipación y sin esta información, el hecho es más traumático. Muchos niños y niñas sordas no tienen acceso a la información en su propia lengua, la lengua de señas argentina. Ven a los adultos que están preocupados, corriendo y con miedo, y no entienden qué es lo que está pasando. Sin embargo, después de que la tormenta termina, el miedo aún persiste. Y después los niños sordos, si no tienen su lengua de señas argentina y la información, no se pueden expresar, no pueden preguntar qué es lo que está pasando, para poder de alguna manera entenderlo. Por eso es tan importante poder comunicarse en su lengua. Como les comentaba, el trauma no termina cuando la tormenta pasa. Muchos niños y niñas sordos pueden desarrollar lo que se llama TEPT. ¿Qué es el TEPT? Es el trastorno por estrés postraumático. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo lo podemos identificar? Se puede ver en pesadillas recurrentes, miedo extremo, mucha ansiedad constante y dificultad para dormir, sin entender lo que está pasando. Por eso es tan importante sugerirles a las escuelas, a las familias, que creen espacios para ayudar y apoyar en la comunicación a esos niños sobre ese trauma en su lengua, para poder explicarles y se puedan expresar sobre qué es lo que les está pasando, y así entenderlo y posteriormente poder de a poquito empezar a calmarse. En esta situación de desastre y aun cuando vaya pasando, los chicos sordos necesitan sentirse seguros. Y nosotras, las personas adultas, podemos ayudarlos y acompañarlos de distintas formas. Te brindamos algunos consejos para familias y escuelas. Si vos sos un papá o una mamá sorda y tu hijo también lo es, explícale la situación naturalmente en lengua de señas para darle tranquilidad. Si sos un papá o una mamá oyente y tu hijo es sordo, asegúrate de comunicarte con claridad. Podés usar la escritura, dibujos y, si te resulta difícil, podés pedir el acompañamiento de la escuela, de una asociación de personas sordas o de una persona sorda para tener este diálogo. Es muy importante que puedas validar las emociones de tu hija o de tu hijo. No le digas, no pasa nada. Decile, yo te entiendo que tengas miedo. Estoy acá con vos y te voy a acompañar. No estás solo. Es importante en estas situaciones crear un código visual de emergencia con señas básicas como peligro, vení o tranquilo, algo básico que lo va a ayudar a sentirse seguro y acompañado. Hay juegos que pueden ayudar a alcanzar la calma a través de la respiración. Pueden imaginar que inflan y desinflan un globo o que soplan suavemente una vela para apagarla. Eso les dará tranquilidad. Y otro problema que hay en ese tipo de situaciones, como las inundaciones, es que muchos niños y niñas sordas utilizan audífonos e implantes cocleares, y si estos se mojan,
se arruinan. Y entonces ahí realmente quedan aislados. Porque quizás no sepan lectura labial. Y tampoco sepan lengua de señas argentina. Y ahí viene una doble traba en la accesibilidad de la información. Por eso es tan importante los audífonos y los implantes. Saber cuidarlos. Tengan pilas de más y accesorios de más. Por las dudas. Para también utilizar el implante o el audífono si lo necesitan. Pero lo más importante es que las familias y los niños no dependan al 100% de la audición. Más importante es comunicarse de la forma que ese niño y niña precise en ese momento, que la forma visual, escrita por imágenes, por videos, para poder mostrarles, explicarles, hacerles llegar la información, así el niño o la niña lo capta mediante el sentido de la vista, y así poder entenderlo. No podemos evitar los desastres naturales, pero sí podemos ayudar y acompañar a las infancias sordas. La accesibilidad salva vidas. Por favor, ayúdennos a compartir esta información. Muchas gracias.